Cártel de San Quintín, California, Estados Unidos. Es la prisión más antigua del estado de California, abrió sus puertas en el año 1852, habiendo en ella dos mundos totalmente opuestos. El más relajado en el ala norte, donde residen los reclusos que tienen buen comportamiento y un historial limpio, que disfrutan de ciertos privilegios, como pasar la mayor parte del día fuera de sus celdas y donde cada uno puede decorar la celda a su gusto. Por otro lado nos encontramos con el ala oeste en la que la situación es radicalmente distinta, y donde abunda la violencia y los suicidios. En esta cárcel se ha llegado a una situación tan extrema, que los reclusos fabrican armas con cualquier cosa, y es que se ha tenido que tomar la medida de no servir ni filetes ni chuletas de carne, porque se dan casos de que los reclusos las transforman en armas. Tiene el honor de ser la cárcel más cara del mundo, ya que su valor, sobre todo por el lugar en el que está emplazada, está cercano a los 100 millones de dólares. Cárcel Ban Quang, Bangkok, Tailandia. No deja de ser curioso que el gobierno tailandés deje pasar un día entero a los turistas en estas instalaciones por una cantidad de dinero. En esta prisión los presos están prácticamente todo el día encadenados a sus camas con grilletes, da igual que estén tremendamente enfermos, ya que sus medicinas seguramente no llegarán a sus habitaciones. Otro terrible dato es que las ejecuciones mortales son avisadas con solamente 2 horas de antelación. Cárcel de Isla Rikers, Estados Unidos. Esta cárcel es una de las más grandes del mundo. El complejo de 10 prisiones, considerado el mayor de Estados Unidos, se levantó en 1932 con el nombre de la isla donde está construida, un espacio de tierra de unos 1.600 kilómetros cuadrados, rodeado de las aguas de East River, entre Queens y Bronx, para que los presos no puedan escaparse por la superficie. Las paredes de estas cárceles son testigos silenciosos, de actos denigrantes de la dignidad humanas, a causa de las fallas del sistema penitenciario mantenido por la administración de la ciudad, el Estado y el gobierno federal. Y es que en 1998 oficiales del Departamento de Corrección de la ciudad de Nueva York anunciaron que habían aceptado reformas al sistema como resultado de una demanda interpuesta por 15 prisioneros, que sostenían que habían sido agredidos y vejados por los funcionarios de prisiones, aunque parece que esos hechos se siguen produciendo, ya que no cesan de haber noticias de este tipo en esta prisión. Azk Supermax, Colorado, Estados Unidos. En esta prisión es prácticamente imposible matar a alguien, es cierto, pero también lo es que muchos de sus presos se vuelven totalmente locos en su interior, ya que están obligados a permanecer 22 horas diarias en sus celdas de 2x3 metros, sin ningún tipo de contacto con los demás presos. Y es que, escapar de esta prisión es completamente imposible. Alcatraz, California, Estados Unidos. Es con diferencia, la cárcel más famosa de todo el mundo, aunque ya no está operativa. Hoy en día, la isla es un sitio histórico operado por el Servicio de Parques Nacionales como parte del Parque Nacional Golden Gate y está abierto para visitas. Durante sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría alegó que ningún preso escapó con éxito. 36 presos han participado en 14 intentos, 2 personas lo intentaron 2 veces. 7 murieron y 2 se ahogaron. La escena más violenta se produjo el 2 de mayo de 1946, cuando un intento fallido de fuga de 6 presos dio lugar a la denominada Batalla de Alcatraz, la cual se saldó con 5 fallecidos. Los reclusos tenían que soportar la tortura psicológica ocasionada por la regla de silencio, en donde nadie hablaría a menos que un oficial lo hiciera primero. Como curiosidad, el nadador español David Meca ha sido el primer hombre en cubrir a nado con grilletes el recorrido que va desde la prisión hasta la bahía de San Francisco, unos 5 kilómetros, en menos de 40 minutos. Prisión de la Santé, París, Francia. Construida en 1867, es la única cárcel que queda en París. Durante la Segunda Guerra Mundial, la prisión fue utilizada para mantener tanto la delincuencia común como a los opositores de la ocupación alemana. El día de la Bastilla de 1944, mientras las fuerzas aliadas se aproximaban a la ciudad, los presos se sublevaron, aunque no sirvió de nada, ya que fueron parados con gran brutalidad. Las plagas de ratas, los colchones infestados y las múltiples violaciones, entre otras cosas, fueron denunciadas en 2000 por la jefa de cirugía del centro, Véronique Vasseur, que escribió un libro en el que relataba las condiciones en las que vivía la población carcelaria de la Santé, no teniéndose noticias desde entonces de que la situación haya cambiado. Cárcel de Diyarbakir, Turquía.
Las prisiones turcas tienen un pasado muy oscuro, habiéndose hecho una aproximación a las terribles condiciones que viven los presos de este país en la conocida película Expreso de Medianoche, un filme altamente recomendable, basado en la historia real del infortunado Billy Hayes, que fue condenado a 30 años por intentar sacar hachís desde ese país. Los niños son condenados en esta prisión a cadenas perpetuas, está terriblemente superpoblada y las aguas que hay en ellas altamente contaminadas. El 24 de septiembre de 1996 las fuerzas de seguridad atacaron a los reclusos de esta prisión, cuando 10 presos fueron asesinados de forma brutal y 26 sufrieron heridas graves causadas con barras de hierro y culatas de fusil. Tras estos acontecimientos se inició un procedimiento contra 60 oficiales de seguridad acusados de asesinato. La Gran Asamblea Nacional de Turquía decidió la creación de una comisión de investigación sobre la matanza. Esa comisión confirmó que los 10 presos murieron a causa de actos brutales cometidos contra ellos, nombrándolos como verdaderos actos de tortura. Prisión de la Sabaneta, Maracaibo, Venezuela. En esta cárcel hay 3 zonas, máxima, penal y reeducación, en las que en cada una de ellas hay un denominado preso comandante, el cual tendrá el máximo respeto de los demás reclusos. La zona de reeducación es la más codiciada, ya que es donde se encuentra la piscina, gimnasio y demás lujos que los presos construyeron hace años. Pero el ser el comandante de ese lugar tiene un peso, ya que son constantes las luchas entre bandas carcelarias por hacerse con el poder de las mismas. Prisión de Tadmor, Palmira, Siria. Su sola mención es para los ciudadanos sirios sinónimo de torturas medievales, eternos submarinos, ahorcamientos y celdas de aislamiento. Un mural con la cara del presidente Bashar al-Assad ilumina su entrada junto a la de su padre dictador. En el año 1980, después de un intento de asesinato contra el presidente en Damasco, los 500 presos que había entonces en esa cárcel fueron obligados a pagar las consecuencias, que no fueron otras que tener que soportar al dictador Bashar, dispararles en la cabeza uno a uno y en filas, para saciar su ira. Cárcel de Carandiru, Sao Paulo, Brasil. Inaugurada en 1956 y ubicada en una zona densamente poblada de San Pablo, Carandiru tenía una capacidad para 5.000 presos, pero llegó a alojar el doble. En febrero de 2001 fue el centro de la mayor rebelión carcelaria en la historia del Brasil, cuando los detenidos de las 29 cárceles del estado de San Pablo se amotinaron en el horario de visitas, tomando a más de 10.000 personas como rehenes. Todo terminó con 20 presos muertos y 80 heridos, y con la cárcel cerrada, ya que tras las investigaciones de este suceso se descubrieron excesivas irregularidades, como la superpoblación antes comentada y los tratos vejatorios de los reos a los presos. Pero la mayor historia de muerte de esta cárcel tuvo lugar en 1992, cuando fallecieron 111 reclusos tras la llamada masacre de Carandiru, la cual tuvo lugar tras una pelea entre 2 presos. Tras esta revuelta hubo una gran polémica, ya que se produjo un día antes de las elecciones presidenciales a Brasil, y no se conoció prácticamente información de la misma hasta media hora antes de que se cerrasen las votaciones.